Entonces, el tema que sigue se llama estrategias de evaluación y determinación. Entonces, el esquema de evaluación que les he mencionado hasta el momento se denomina evaluación por sustitución. Se llama el modelo de sustitución. ¿Por qué? Porque cojo los nombres y los sustituyo por sus valores y vuelvo y evalúo y cojo los nombres hasta que solo me quedan valores y operadores y opero y eso da un valor. Entonces se llama modelo de sustitución. La idea subyacente a este modelo es que evaluar es reducir la expresión a un valor. O sea, el objetivo es arrancarle una expresión y a punta de pasitos de reducción, donde reducir significa reemplazar y sustituyendo, llegar a una expresión que tiene un valor y que ya no hay nada que hacer, que ya tengo un valor. O sea, evaluar es reducir la expresión a un valor. Esto siempre se puede aplicar, siempre que no haya efectos de borde, pero de hecho, siempre que no haya efectos de borde. En nuestro caso, en principio, no tendremos efectos de borde porque no tenemos asignación y cosas de esas. Luego, no vamos a poder tener efectos sobre otras cosas desde aquí. En la vida, más bien, en el mundo científico, se conoce la programación funcional. Hay un modelo que se llama el cálculo lambda. No sé si han oído hablar de él. El cálculo lambda se lo inventó Alonso Church por allá hace mucho tiempo y es el fundamento de la programación funcional. Alonso Church dijo, me voy a inventar no un lenguaje de programación, sino una sintaxis para escribir programas que solo tiene dos instrucciones, que son definir una función con un parámetro, la defina f de x igual a algo, y la otra es evalúe una función en un valor. Con esas dos instrucciones de definir funciones o de evaluar una función en un valor, con eso él calcula lo que quiera, calcula lo que calcula cualquier computador, cualquier máquina de Turing, cualquier cosa. Entonces él demostró que no necesitaba más que el concepto de función y de aplicación de función para poder calcular cualquier cosa. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, de hecho, vamos a ver que el modelo de sustitución, ¿cómo te llamas tú? Valentina. Valentina pregunta, para los que están aquí que no oyeron, que ella cuando estuvo preparando la clase encontró que había unas evaluaciones que no terminaban y que si tenía que ver con el modelo de sustitución me pregunta. Entonces le digo, efectivamente sí. Vamos a ver que hay cosas que uno escribe y que se puede quedar sustituyendo de por vida y nunca termina la sustitución. Entonces, como nunca termina la sustitución y el algoritmo de evaluación es sustituya, evalúe, y si todavía quedan cosas con nombre sustituya, evalúe, y si nunca termina, pues nunca termina. Entonces no me va a dar un valor. Entonces vamos a ver que el modelo de sustitución, pues uno puede escribir cosas que nunca terminan. ¿Sí? Y ya de hecho vamos a ver ejemplos aquí. Dime. ¿Qué es un efecto de borde? ¿Qué es un efecto de borde? Me preguntan aquí, sí. Digamos que en programación imperativa, porque aquí en programación funcional no vamos a poder hacerlos. Entonces, ¿qué es un efecto de borde? Es lo que sucede en programación imperativa cuando usted tiene una variable que se llama x y llama a una función y esa función hace cosas y además le cambia el valor a x. Y entonces otro señor usa x más adelante y entonces va a usar el valor que le dejó cambiado y no el que había al principio. Quiere decir que la labor de esta función tuvo un efecto de borde que fue cambiar una variable que la utilizaba otra persona por allí. Entonces, un efecto de borde es que cuando yo hago una evaluación, me produce un cambio en alguna parte que hace que otra cosa funcione diferente. Entonces, un efecto de borde. Porque lo que yo quería hacer era calcular el cuadrado, pero además me dejó en una variable el valor del cuadrado. No sé qué, entonces se llama un efecto de borde. ¿Listo? ¿Quién me levantó la mano aquí, Sebastián? Hola, ¿se me escucha? Sí, señor.
Yo te quería preguntar, profe, si el modelo de sustitución también se usaba en otros lenguajes, imperativos, por ejemplo. Probablemente sí, pero no funciona. A ver, el modelo de sustitución es la manera más natural de decir cómo se evalúan expresiones. Pero cuando sus lenguajes tienen instrucciones como la asignación, entonces sustituir ya no funciona. Porque cuando usted dice a X, asígnele X más 1, ¿qué significa sustituir? ¿Qué significa sustituir? Porque aquí lo que estamos sustituyendo son valores. Vamos a decir esto, pero cuando usted dice a X, asígnele X más 1, el modelo de sustitución ya no funciona. Entonces tiene que convertirlo en un modelo diferente. Ese modelo diferente existe también, lo llaman con ambientes y aparece el concepto de apuntador. O sea, cuando usted tiene otro tipo de instrucciones no funcionales como la asignación, entonces el modelo ya no es tan sencillo como el modelo de sustitución y tiene que reemplazarlo por un modelo más complejo que, que digamos, es el que obliga a que exista el concepto de apuntador. ¿Ustedes han oído hablar de apuntadores? En C, me imagino, enseñaron apuntador, en C++, esas cosas. Bien, de hecho, el concepto de apuntador tiene que ver directamente con el concepto de celda, o sea, de una variable que sí puede cambiar el valor. Entonces, el modelo de sustitución no funciona en esos lenguajes. Sebastián, si esa es tu pregunta, allí el modelo tiene que ser diferente, no funciona el modelo de sustitución. Ah, vale, claro, porque yo No, justo tenía la duda cuando tú haces, por ejemplo, como tú dijiste, x igual a x más 1, no es reemplazar un valor, es ir a direcciones de memoria, básicamente. exacto, ahí no funciona sustitución. Por eso aquí no tenemos esa cosa, no hay asignación, entonces no tenemos ese problema. Listo, profe, gracias. O sea, sustitución sí va a funcionar aquí, ¿listo? Entonces, el cálculo, el modelo matemático que hay en la literatura, que ustedes pueden buscar, se llama el cálculo lambda, es la base de cualquier cosa que tenga que ver con programación funcional. Y lo más importante es que dice, ¿ustedes ya vieron máquinas de Turing en matemáticas discretas 2? ¿No vieron matemáticas discretas 2? ¿No vieron máquinas de Turing? ¿Vieron autómatas de estado finito? ¿Y no más? ¿No alcanzan a ver más? ¿No alcanzan a hablar de máquinas de Turing? A mí este semestre me dijo que las máquinas de Turing las íbamos a ver si alcanzaban. Ah, bueno. Entonces hay un concepto que se llama las máquinas de Turing en matemáticas discretas, que es un modelo de máquina, como los autómatas de estados finitos. Lo que pasa es que los autómatas de estados finitos hacen mucho menos que lo que puede hacer un computador. Pero un computador hace mucho más que lo que hace un autómata de estado finito. O sea, si usted hace un autómata de estado finito, lo puede correr en un computador y funciona. Pero el computador hace mucho más de lo que puede hacer un autómata de estado finito. O sea, hay cosas que uno no puede hacer con un autómata de estados finitos. Por ejemplo, yo no puedo reconocer un lenguaje A, la N, B, a la N, con un autómata de estados finitos o cosas de ese estilo. Entonces, hay cosas que no puedo reconocer, pero entonces después se inventan unas máquinas más complejas que los autómatas finitos, que son las máquinas de Turing. Y las máquinas de Turing sí pueden hacer todas las cosas que no pueden hacer los autómatas de Estados Unidos. Y de hecho, se prueba que todo lo que uno pudiera imaginarse que puede hacer con un computador de estos, lo puede hacer con una máquina de Turing. O sea, las máquinas de Turing son un modelo matemático de lo que es un computador. El cálculo lambda es un modelo matemático de lo que es la programación funcional. Eso es lo que quería decirles con eso. Pero en este curso nos interesa aprender a programar funcionalmente, no el fundamento matemático, que es precioso. Al que le guste la programación funcional, el cálculo lambda es lo más precioso que hay. Tiene unas propiedades hermosas. Con el cálculo lambda uno puede, mucho el cálculo lambda es precioso. Y hay ejercicios que a mí me gustaría hacer porque son hermosos, pero desde el punto de vista práctico no los enseñan a ustedes a programar funcionalmente, entonces prefiero no hacer. Pero que le guste el cálculo lambda me dice y yo le digo dónde encuentra literatura para aprender sobre eso. ¿Listo? Bien. Entonces, la pregunta que hacía Valentina que se me fue, toda expresión reduce a un valor en un número finito de pasos, y entonces la respuesta es, puede que no. Puede que haya expresiones que nunca terminen. Si terminan, reduce a un valor, pero puede que haya expresiones que nunca terminen. Y eso tiene que ver con el siguiente tema que se llama evaluación y terminación. Entonces voy a detener la grabación ahí y paso al siguiente tema.